Las dictaduras anulan las elecciones. Igualito ahora plantean anular las elecciones. No tumbamos gobierno, liberamos un pueblo en fe. La Argentina apoya a la dictadura de los Ortega en Nicaragua, a la dictadura de Maduro en Venezuela. Y enfrentar sobre todo a los riesgos de lo que significa el comunismo en el año del bicentenario. Una mamá traspasó las barricadas que fueron instaladas por los encapuchados y con correa en mano llegó buscando a su hijo. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda. ¿Qué es lo malo que ha generado la ley de urgente consideración en estos 15 meses? Bueno, yo creo que nada mal, y creo que ha generado cosas buenas. En materia de seguridad ni que hablar, no solo lo que dice el texto legal, sino también el respaldo de la policía. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Pero hay mucha gente en el sur de la Florida que dice que asfixiar al gobierno económicamente es la solución. Y por primera vez esto parecería ser una realidad plausible. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Hemos llegado hasta acá con un proyecto de gobierno que puede sintetizarse en pocas y simples palabras. Avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales que Chile viene demandando sin dejar a nadie atrás. Instantáneas, conversaciones sobre un continente en disputa. El podcast sobre comunicación, cultura y política del Instituto Tricontinental de Investigación Social, Oficina Buenos Aires. Episodio 2. El Salvador y el autoritarismo cínico de Nayib Bukele. Conversamos con Gabriel Labrador, licenciado en Comunicación Social y periodista de El Faro, uno de los medios periodísticos más relevantes de El Salvador. Nayib Bukele ha ganado las elecciones presidenciales de El Salvador. Ha obtenido el 53% de los votos. El resultado rompe con el bipartidismo de derecha y de izquierda que ha gobernado El Salvador por las últimas décadas. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Nayib Bukele asumió como presidente de El Salvador en junio de 2019. Antes había sido alcalde de 2 municipios, incluyendo la capital del país, San Salvador. Su llegada a la presidencia se dio en medio de la profunda crisis de legitimidad que atraviesan el Partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. Los dos partidos que se alternaron en el poder a partir de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil en 1992. Bukele se caracteriza por cultivar la incorrección política y ha desplegado un modo de construcción que busca concentrar poder en torno a su liderazgo. Su figura trascendió a partir de algunos hechos paradigmáticos. Para enfrentar la pandemia de COVID-19, Bukele decretó el estado de emergencia y dejó en manos de la Policía Nacional y del Ejército el cumplimiento de las restricciones. En ese marco, se registraron cientos de denuncias de casos de violencia institucional y violaciones a los derechos humanos. En febrero de 2021 se realizaron elecciones legislativas y departamentales. El espacio político de Bukele logró una victoria aplastante y consiguió una holgada mayoría parlamentaria. En su primera sesión, la nueva Asamblea Legislativa destituyó a los integrantes de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, sin cumplir con los mecanismos previstos por la Constitución y colocando en su lugar a funcionarios afines al presidente. Si bien la trayectoria y el estilo de Bukele tienen muchas marcas de época, su historia también muestra rasgos muy singulares, entre ellos ser un joven millonario que se lanzó a la política como parte de un partido de izquierda con pasado guerrillero. Nayib Bukele tiene 40 años. Él proviene de una familia de origen palestino que aquí en El Salvador tiene una presencia muy fuerte y aparte que tienen unas posiciones económicas muy elevadas. El papá de Bukele era
musulmán, falleció en 2015. Nayib viene de una estructura social bastante acomodada, estudió en un colegio bilingüe, un colegio privado, y muy pronto comenzó a trabajar a los 18 años en las empresas de su padre. Su papá, Armando Bukele, tenía cierta fama de intelectual, ser un empresario bastante exitoso. Tenía muchas empresas textiles, de medios de comunicación. Bukele comenzó a trabajar en publicidad a los 18 años en la agencia de su papá, y ahí comienza, yo creo que su conexión con un mundo, este mundo fascinante de la tecnología, la comunicación, la persuasión, la política, el arte de convencer. Pasó 10 años trabajando en esa agencia de publicidad, se llamaba Overmet, junto con sus hermanos, hasta que yo tengo mis sospechas de por qué se lanzó a política, pero en realidad sabemos poco de por qué decide lanzarse, y hay algo muy paradójico, que decide lanzarse con el FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido de la ex guerrilla salvadoreña que combatió la guerra civil del 80 al 92 y que a partir del año 94 se convirtió en un partido político. Armando Bukele, por su propio éxito empresarial y por su propia, creo que, curiosidad intelectual, entabló múltiples relaciones con mucha gente de derecha e izquierda, pero yo creo que hay un factor de racismo que les afectó a ellos como palestinos. Tenés esta oleada de inmigrantes palestinos que tratan pues de ser exitosos aquí, y eso no le agrada a la clase criolla, y creo que ahí es donde se genera este sentimiento de la familia Bukele, ser un poco contestatario a eso y colocarse frente al poder oligárquico tradicional, y creo que eso lo hace vincularse a la izquierda, a figuras de la izquierda revolucionaria salvadoreña como Shafiq Handal, pues del Partido Comunista. De esa cuenta, pues el tejido social, digamos, las conexiones políticas de los Bukele se centran en la izquierda. Y no solo son cuestiones ideológicas, sino que Armando Bukele contrata asesores, da aportes anuales o mensuales de dinero para que el FMLN sea una fuerza política pues, vigorosa durante la guerra y después. No es un concierto, sino la clausura de la Conferencia Latinoamericana de Bitcoin y Blockchain, donde el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el más reciente proyecto de su gobierno, Bitcoin City. Ciudad Bitcoin. No será fácil, pero cuando esto termine, vamos a levantarnos como siempre lo hemos hecho. Para empezar de nuevo, podremos poner en marcha proyectos como la nueva Biblioteca Nacional, el aeropuerto, el Tren del Pacífico, la planta potabilizadora de agua y hasta el nuevo Estadio Nacional. Tenemos que seguir dando lo mejor de cada uno. Es nuestro juramento con El Salvador desde el primer día. Haremos todo lo necesario. Siempre. Primer año de gobierno. La propuesta política de Bukele es fruto de una ruptura progresiva con todo aquello que lo ligaba con el imaginario de las izquierdas. Y tiene 3 pilares discursivos fundamentales. En primer lugar, la diferenciación y el cuestionamiento sistemático respecto al bipartidismo de Arena y el FMLN. En segundo lugar, la identificación de 2 grandes problemas a resolver, la corrupción y la inseguridad. Por último, el discurso, la gestualidad y toda la comunicación de su gobierno se orientan a construir a Bukele como un político de acción y el hombre destinado a superar los males que, según su propia narrativa, azotan a su país. Por eso, el discurso bukelista es un discurso que reproduce parte de lo que podemos llamar relato populista. Hay un mal histórico y un líder salvador, pero a diferencia de otros casos, en el discurso de Bukele, su pueblo no está llamado a jugar ningún rol protagónico. Comienza adoptando un discurso muy beligerante contra el capital, contra el gran capital, a quienes los acusó y los enfrascó en esta figura que se llama los mismos de siempre. Cualquier problema que tenía el país era culpa de los mismos de siempre. Y era una fórmula narrativa funcional porque sin identificar puntualmente personas, estás identificando un segmento de la sociedad que, digamos, es reconocido aquí en El Salvador como las personas que han tenido el control y el poder económico, político
gobernando durante décadas, siglos. La paradoja era que él también tenía esa apariencia de millonario, pero eso lo ocupó él para decir, bueno, yo soy un millonario que pienso en la gente. ¿Y por qué? Porque soy de izquierda. ¿Y por qué? Porque soy de izquierda radical. Y creo que en ese momento, en 2012, 2013, era un discurso que conectaba muy bien con la gente, porque la izquierda gobernaba en ese momento. Recordemos que él era alcalde en ese momento, pero quien gobernaba el gobierno central era el FMLN. El primer presidente que tuvo la izquierda en el país, Mauricio Funes, que empezó en 2009 y terminó en 2014. Y Funes ciertamente era un personaje muy carismático, muy popular. Yo creo que eso lo olfateó Nayib y dijo, bueno, me monto aquí antes de meterme en un partido de derecha, porque la derecha ciertamente venía en picada desde muchos años atrás. Poco a poco, a partir de entonces, empieza a cambiar, a emitir nuevos mensajes, a mostrarse más ambiguo, pero su manejo mediático, la construcción de personaje, obnubila todo y Bukele logra imponerse como esa figura popular, cool, atractiva de la política, refrescante, que de pronto es lo que comienza a necesitar la izquierda ya para la altura 2014-2015. Yo creo que su elemento narrativo más importante es el combate a la corrupción, que él se encarga de alimentar. Él en ese momento era un político bastante bien conectado con los medios de comunicación, hacía denuncias permanentes, denunció a un par de funcionarios del FMLN cuando era alcalde, precisamente por eso, como para mostrarse distinto. Ya para ese momento Arena y el FMLN eran dos fuerzas políticas sumamente desgastadas, Arena golpeadísima por casos de corrupción y el FMLN con un presidente al que Mauricio Funes, que comenzábamos a destaparle cositas. Y luego cuando asume el siguiente presidente, Salvador Sánchez Serén, de 2014 en adelante, Nayib Bukele es alcalde de San Salvador en 2015, da la impresión de que Salvador Sánchez Serén es una persona muy lenta y que cuando habla, no habla bien. En cambio, Nayib Bukele es un personaje joven, atractivo, que habla bien, que se viste bien. Que el tema de seguridad comienza a ser importante para él cuando se da cuenta que los índices de homicidio en realidad están muy mal. Los índices de violencia están muy elevadas, pero el principal factor fue ese, adoptar el discurso anticorrupción y venderse como el que va a erradicarla de tajo. Y adopta una frase que el dinero alcanza cuando nadie roba, que es una frase que él empezó a ocupar desde que era alcalde de Nuevo Cuscatlán y que le sirvió mucho porque pega con la gente, conecta y le sirve ese propósito. Siempre fue ambiguo a la hora de proyectar el país que deseaba, el país que perseguía. Nunca ha sido una persona de planes y de mostrarlos. Él apuesta mucho a la figura del gran político que sabe lo que hace y que la ciudadanía debe dejarlo trabajar. Ocupó básicamente dos ideas. O sea, esto de decir que él es el político que sabe cómo manejar un país, eso no lo hace tan evidente, digamos. Creo que es una estrategia política, comunicacional más subrepticia, más sutil, pero lo que él sí manifiesta verbalmente es, uno, que él iba a representar el paso de página de la posguerra. Cuando ganó la elección el 3 de febrero de 2019, dijo, hoy le damos vuelta a la página de la posguerra y comienza el nuevo destino del país. Juega siempre eso, como no a definirse a sí mismo, pero sí a definir aquello con lo que se diferencia. Aparte de pasar la página, lo que dice normalmente es que quiere un país moderno, que haga buen uso de la tecnología, que sea referente en Centroamérica como fuimos en los años 50, 60, cuando gobernaban los militares, por cierto, porque está del siglo pasado. Los militares gobernaban con mano dura, pero hacían obras, hacían represas eléctricas, edificios, carreteras, puentes. Entonces, cada vez que tiene un proyecto medianamente moderno, lo explota mediáticamente muchísimo. Bueno, esto de la ley Bitcoin, creo que es el ejemplo más claro de eso. Pero de ahí, todas las obras de infraestructura tienen este componente muy ornamental, todo muy de publicidad y crea esta sensación de modernidad. Parece que él quiere inyectarle a la gente como ese optimismo de que las cosas van a estar bien porque ya no es lo mismo de antes. Y hasta ahí, él sabe que tiene que mostrarse como un hacedor. O sea, es así de ambiguo y así de incierto es el futuro que tenemos como Bukele. O sea, él es especialista él y su equipo de ir sobre la marcha anunciando cosas, nada de largo plazo. Son casi que enemigos de largo plazo. Estar aquí ante ustedes en esta Asamblea General número 74 es un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo, ya que el nuevo mundo, ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar a donde irá esta foto, a la red más grande del mundo, donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida. Muchas más personas verán esta selfie que las que escucharán este discurso. Y es que, aunque no lo queramos aceptar,
La red cada día se vuelve más el mundo real y este formato de asamblea se vuelve cada vez más obsoleto. En el experimento político y social encabezado por Nayib Bukele, la comunicación tiene un papel crucial. Los discursos segmentados según el público, el procesamiento sistemático de datos personales y las campañas de difamación a dirigentes opositores son algunas de las herramientas más usadas. Aunque viene desplegando importantes iniciativas en los medios tradicionales, Bukele le otorga un lugar estratégico a las redes sociales y a las nuevas tecnologías digitales. Desde ahí alimenta cotidianamente su relato modernizador y fortalece su estilo confrontativo. Entonces lo que tiene Bukele es que aparte de los medios tradicionales, él ocupa los nuevos medios o las redes sociales a su favor y las maneja muy bien porque se ha aliado desde que se lanzó en política con gente que sabe de estos temas. O sea, es un manejo de redes bastante fino, creo yo. Él tiene un aparato muy importante de gente captando información de la ciudadanía. Y hay otro equipo que se dedica a difundir mensajes. Aquí estamos hablando de redes sociales, de páginas de memes, de sitios web, de portales de noticias falsas para promover un estado de ánimo. Si necesitan que la gente se enoje con tal personaje, pues ocupan ciertas páginas para eso. Si necesitan que la gente ahorita se distraiga de un problema, ocupan ciertas redes para hablar de otra cosa. O sea, él ocupa las redes para mantenerse como el macho alfa que sabe dirigir un país, como el que esa persona al que la gente tiene que confiar ciegamente. Es especialista en promover esta idea de que aquel que duda del proyecto de gobierno, que él es traidor y que no merece el mismo trato de los ciudadanos que sí confían en Nayib. Él perfectamente podría, por ejemplo, hacer algo para impedir que haya bullying contra opositores, contra activistas de derechos humanos, pero como que lo alienta. Cada vez que puede retuitea cosas que ridiculizan al opositor o que ridiculizan a las feministas, ridiculizan a los ambientalistas. Cada vez que puede hacer eso. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Con la llegada de Nayib no ha habido mayor cambio en televisión. Básicamente todos los noticieros de esos medios no son tan críticos como podría ser. Cuando gobernaba el FMLN de 2009 a 2019, estos medios casi que todos eran muy críticos. Cuando llega Nayib, estos medios dejan la crítica básicamente basados en una relación más transaccional. Como, bueno, yo gobierno, te doy pauta, te doy dinero, por lo tanto vos no me critiques. En los periódicos sí ha habido algunos cambios. Hay dos grandes periódicos en el país, uno se llama La Prensa Gráfica y otro Diario de Hoy. La Prensa Gráfica fue aliada de Bukele cuando él fue alcalde de San Salvador. Y la Prensa Gráfica, por decirlo de alguna manera, se limpió y ahora está haciendo un canal de oposición. El Diario de Hoy siempre ha estado vinculado a la derecha y ha sido siempre como muy crítico, sobre todo de 2009 para acá, cuando empezó a gobernar el FMLN, y ha mantenido esa crítica. Nayib lo que ha hecho es repotenciar el Canal 10, que es el del Estado, montó un noticiero y montó un periódico también. Este periódico es una empresa semiestatal. Lo que logra el gobierno con eso es mantener oculto toda la actividad financiera de empresas mediáticas. El gobierno dice que es el periódico más leído ahora. Puede ser porque es más barato que los otros. El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, cuesta 70 centavos de dólar. El Diario Salvador cuesta 25. El discurso de Bukele confronta especialmente con una dirigencia política desprestigiada, lo que explica gran parte del respaldo que consiguió hasta ahora en la sociedad salvadoreña. Sin embargo, Bukele no se ha privado de cuestionar a sectores del empresariado ni de acusar a Estados Unidos de injerencia, después de ser criticado por el gobierno de Joe Biden por algunas de sus medidas más polémicas. Dicho esto, vale la pena preguntarse ¿en qué sectores se apoya y qué intereses representa más cabalmente el proyecto de Bukele en El Salvador? Creo que la oligarquía aquí tenían mucho miedo de el FMLN. Cuando ganó el FMLN en 2009 y hasta 2019, fueron dos gobiernos, la oligarquía estaba con el aliento contenido. En cualquier momento viene el socialismo, el comunismo y nos volvemos una Venezuela, una Cuba. Cuando ganan Nayib en 2019, la oligarquía lo ubican a él como un político con el que pueden entablar algún tipo de diálogo. Por su pedigrí acomodado, yo creo que muchos millonarios oligarcas vieron en Nayib una persona
confiable. Y ciertamente así fue, y lo estamos viendo ahora. Familias tradicionales, oligarcas, mantienen vasos de comunicación con el gobierno actual y están encantados con Bukele. Son apellidos de renombre aquí que representan la oligarquía que Bukele criticaba en su momento, pero con la que ahora está básicamente de aliado. Yo creo que eso esconde el verdadero rostro de Nayib, en el sentido que en realidad él, su ataque al gran capital, su ataque a las desigualdades históricas, económicas, en realidad solo era retórico, pero en el fondo él ocupaba esa narrativa solo para crecer políticamente, pero en el fondo él estaba construyendo un proyecto político que iba a aprovecharse precisamente de eso que él decía atacar. Y eso refleja, creo yo, el verdadero feeling, el verdadero rostro de este gobierno, en el sentido que está dispuesto a aliarse con los mismos de siempre para hacer lo mismo de siempre, hacer negocios. En pandemia, por ejemplo, él criticaba mucho a los empresarios, los atacaba, decía que los empresarios eran irresponsables porque los empresarios querían abrir la economía y él como gobernante decía que no era tiempo. Y yo creo que eso se explica porque él es muy hábil, él y su equipo, para emitir mensajes a distintos grupos al mismo tiempo. Él necesita darle un mensaje de tranquilidad al gran capital aquí y lo está haciendo y lo hizo desde siempre, desde que tomó posesión. Él tiene estas conexiones con el gran capital y creo que eso es parte de las cosas que él oculta, no las quiere mostrar. El gran capital está dividido. Hay unos que están más cuestionando al proyecto de Bukele por su deriva autocrática, por las violaciones al Estado de Derecho, pero hay otros que están velando por sus negocios y están ahí cómodos. Entonces hay una pugna entre estos sectores más conservadores, liberales y otros que sencillamente son pragmáticos, ¿no? Hemos trabajado demasiado y construido junto a ustedes este movimiento que inició como un sueño y que ahora es la primera fuerza política del país. Tenemos que organizar el partido Nuevas Ideas. De ahora en adelante, yo ya no tengo ningún mando en Nuevas Ideas. Esto no quiere decir que me voy ni nada por el estilo. Todo lo contrario. Me quedaré representando el liderazgo que la gente me quiera dar. Y hacemos un llamado e invitamos a los demás gobiernos democráticos que también han desconocido el régimen de Nicolás Maduro a que expulsen a las sedes diplomáticas de un régimen que ustedes mismos desconocen. Es imposible no hacer paralelismos entre el fenómeno Bukele y otras experiencias contemporáneas que remiten al fortalecimiento de las derechas extremas o alternativas a nivel global. No obstante, el bukelismo viene proyectando la imagen de una experiencia original. Al menos por ahora, el proyecto de Bukele se ha manejado entre los vasos comunicantes que lo ligan a las derechas continentales y un grado de pragmatismo nada despreciable que lo vuelca a mantenerse en un camino más propio. ¿Qué pasará de acá en más? Es difícil saberlo. El pueblo salvadoreño tendrá la última palabra. Me da la impresión de que absorbieron muchos elementos de distintos proyectos políticos del mundo, pero que no se puede decir que orgánicamente hay vínculos. De hecho, con ningún partido. Tienen asesores comunes. Por ejemplo, hay asesores que están en su equipo que asesoraron a políticos de derecha y de izquierda en México. Los asesores venezolanos que tienen, ¿no? Que son de la oposición vinculada a Guaidó y a Leopoldo López. Asesores españoles, pero digamos que orgánicamente Nuevas Ideas parece un producto único que se está exportando. De hecho, ya el Partido Nuevas Ideas Guatemala se está creando y casualmente son ex socios de Nayib y de su gran amigo, presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Pero no parece que sea de interés de Nayib mostrarse como un satélite de otro partido, de una red, de un movimiento más grande. Nayib da la ilusión de participación, que esa es parte de la nueva ola del nuevo poder, ¿no? O sea, crear la ilusión de que estás formando parte de algo. Ya en la práctica, obviamente, el partido se maneja verticalmente. El presidente del partido es un primo del presidente. Chávez habla Bukele, o sea, pero él tiene una narrativa en la que constantemente dice que el partido es de todo, que el partido por primera vez está dando cátedra de cómo es ser democrático. Entonces, Nuevas Ideas crea esta ilusión de gran participación, que es un torrente en el que cabe muchísima gente, pero que son tan hábiles los que están arriba que van conduciendo el barco como ellos quieren. Aquí creo que se pervirtió la idea de democracia. Entonces, lo que aglutina al partido ahora Nuevas Ideas es ese odio contra Arena y el FMLN, punto. Porque gobernaron mal el país, porque eran corruptos. Entonces, Nuevas Ideas es ese gran torrente donde entra mucha gente, movimientos, tal, pero en realidad lo único que los aglutina es ese sentimiento de rencor y revanchismo contra los partidos de antes. No está muy claro qué es el bukelismo.
todavía. Lo que está claro es que el gobierno está tirándose la autocracia, sí, pero ¿en qué va a terminar esto exactamente? Todavía es muy incierto. El Salvador y el autoritarismo cínico de Nayib Bukele. Instantáneas. Conversaciones sobre un continente en disputa. El podcast sobre comunicación, cultura y política del Instituto Tricontinental de Investigación Social, Oficina Buenos Aires.